El tema de hoy se titula ¿Estaban preparados para morir? Es una pregunta. Romanos capítulo 9, del 1 al 5, si no lo tiene usted en su Biblia, lo tiene en su pantalla en este momento. Y la palabra del Señor dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oremos. Padre mío, ante tu presencia estamos para que nos hables a nuestro corazón. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, el título un poco extraño, ¿no? ¿Estaban preparados para morir? Puse este título, hermanos, porque todos vamos a morir. Alguien dijo en alguna oportunidad, hemos nacido para morir. Nadie, absolutamente nadie, se va a escapar de cerrar sus ojos y dejar de respirar, a no ser de que Cristo Jesús venga antes de que usted se muera y usted sea llevado a las moradas celestiales. Pero de todas formas, todos tenemos que estar preparados para morir. Hace muchos años atrás, hace un buen tiempo atrás, tomó lugar aquella gran destrucción aquí en los Estados Unidos, donde todos han escuchado, si no por historia, otros lo vivimos en vida, cuando aquellas torres en Nueva York fueron destruidas. Aunque ya han pasado muchísimos años y décadas incluso. El ataque terrorista del 11 de septiembre del año 2001, donde murieron 2.996 personas y otras 6.000 personas quedaron heridas, incluso muchos de esos que quedaron heridos eventualmente también murieron por sus heridas. La muerte de aquellos hombres y mujeres fue inesperada. No estaban esperando de que fueran a trabajar ese día y que un avión impactara el lugar donde ellos trabajaban. Se nos cuenta de que en el impacto de los aviones, gente murió calcinada por el fuego, aplastada por los escombros, atrapadas en los elevadores, saltando incluso por las ventanas. Incluso dice que muchos de ellos murieron por ataque al corazón. Hermanos, nadie está exento de morir. Incluso lo que nos hablan las noticias en el día de hoy. Ayer, por cierto, un comunicado decía urgentemente, el presidente Donald Trump condenó la masacre de cristianos en Nigeria y advirtió que Estados Unidos no permanecerá pasivo ante la persecución religiosa. Es exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. Se está matando gente no solamente por guerras,
sino por diferencia de creencias, incluyendo la creencia religiosa o el Evangelio de Cristo Jesús, donde se ha dicho de que han muerto un aproximado de 7,000 cristianos de forma tipo asesinato, solamente empezando desde este año. Y eso es por decir algo. Otros, como el senador Ted Cruz, menciona de que ya van un aproximado de 50,000 cristianos que han muerto desde el año 2009 en actos de violencia religiosa en aquel país de Nigeria. Pero solamente estoy enfatizando de que hay tiempo, como dice Salomón, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y todos vamos a atravesar por ese momento en que la gente muchas veces le tiene temor al más allá y no saben lo que va a ocurrir después de la muerte. Mi hijo Lucas, él contó su testimonio que cuando chocó hace un par de meses atrás, aunque no fue la culpa de él, dice que mientras él iba doblando un pickup truck, una camioneta, se abalanza sobre la puerta de él, del chofer. Y cuando él iba escuchando música cristiana y observó aquel camión que venía a embestirlo, dice que lo primero que se le vino a la mente en ese lapso de segundo fue: así es como uno experimenta la muerte. Porque él pensaba que en ese momento iba a morir. Debemos estar preparados. Y el tema es ese. La palabra del Señor nos dice: si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, implicando de que el atalaya está en aquella área donde estaban los soldados. Era una pared alta y las paredes redondeaban toda la ciudad, y los atalayas tenían que estar en las paredes arriba y tenían que estar de guardia observando, y tenía que tocar la trompeta cuando viniera el enemigo. Dice la palabra de Dios de que el guardia, el atalaya, tenía una razón de estar ahí. Tenía un propósito particular de estar ahí puesto. No estaba para que admiraran su traje de soldado. No estaba para que dijeran: wow, es un guardia solamente. No, estaba ahí para anunciar peligro. Estaba ahí para anunciar con su toque de trompeta de que el enemigo venía y los del pueblo estaban sufriendo el peligro de que los mataran si entraban a la ciudad. El toque de trompeta los iba a preparar. Pero la palabra del Señor dice que si el atalaya ve venir el peligro y no toca su trompeta, eventualmente van a morir por causa del atalaya. El que murió va a ser por causa de su maldad, de su pecado. Dios lo va a permitir que muriera. Pero va a ser responsable a aquel atalaya que no anunció, aquel atalaya que no previno el peligro, que estuvo de modelo, de nombre atalaya o soldado, pero no hizo su labor de anunciar el peligro de muerte.
Por eso la palabra del Señor sigue hablando. Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso. Había una labor para el centinela. No podía descansar. Tenía que estar presto y activo y atento para que si veía el enemigo pudiera hacer sonar la trompeta y avisarle al pueblo de aquel peligro. Cuando fui a Jerusalén, miré sus murallas altas y hermosas, de antaño, de piedras que han estado ahí por miles de años incluso. Y arriba estaban los atalayas cerca de las puertas que se mantenían cerradas. No en el día de hoy, porque ya hoy día no hay atalayas de ese estilo. Pero en el tiempo antiguo testamentario, sí. La palabra continúa diciendo: ustedes los que invocan al Señor no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar. En otras palabras, el que es llamado para ser atalaya, el que es llamado para ser centinela, el que es llamado para ser portavoz de la palabra de Dios, que no se calle, y los demás que no lo hagan callar, que lo provoquen a anunciar y a proclamar de que viene el peligro y que viene muerte para todos aquellos que están durmiendo o que están pensando de que todo anda bien. Porque la palabra del Señor dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera. No es que Cristo sea ladrón, sino que Cristo viene a buscar lo propio de Él. Pero sí, para los que no conocen a Cristo, va a ser como un robo. Cuando miles y miles de personas desaparezcan y nadie sepa dónde se fueron, excepto los que se quedaron, sabiendo de que Cristo Jesús vino a buscar a su iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Diles, no te quedes callado, anuncia de que Cristo está a las puertas, a tu vecino, a tu familia, a tus trabajadores, a tus coterráneos, a tus compañeros de escuela, de labor. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¡Wow! Es nuestra responsabilidad de que viva aquellos que están perdidos. Según la palabra de Dios, sí. Es nuestra responsabilidad como centinelas, como guardias, como atalayas, como soldados proclamadores de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad de avisarles: volveos de vuestros malos caminos, dice la Biblia. ¿Qué nos llama a hacer la palabra de Dios? Nos llama a redarguir los corazones. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con muchos de nosotros que decimos: no quiero herir a la persona, no quiero contrariar a la persona? Pero la palabra de Dios nos llama a redarguir, a llamarles la atención, a avisarles: acusa su pecado. Si están en adulterio, acusa su pecado. Si están en homosexualidad, acusa su pecado. Acusa si están en pornografía. Acusa su maldad. Háblales del infierno. Previénelos.
de ir al infierno. Proclama la salvación de su alma a través de la palabra de Dios. Llámales al arrepentimiento. Ese es el trabajo. Ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. La palabra nunca dice ir por el mundo y predica la palabra a los que te acepten, a los que estén de acuerdo con tu fe. No, predica el evangelio a diestra y a siniestra, a quien quiera que se ponga en tu camino. Anúnciales que viene el juicio de Dios. Anúnciales el evangelio de Cristo. La palabra del Señor nos continúa diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Y luego dice la palabra del Señor: como nosotros. ¿Cuántas veces yo he tenido que oficializar un funeral? ¿Cuántas veces me he visto en la parte de atrás de un féretro y está el féretro enfrente? ¿Cuántas veces me he visto mirando a una congregación todas vestidas, la mayoría vestidas de negro? ¿Cuántas veces he visto a una dama, hijos, esposos, sollozando mientras doy una predicación, mientras el cuerpo sin vida está frente a ellos? Muchas veces. ¿Y cuántas veces he podido darme cuenta de la felicidad que hay cuando un amado miembro de la familia se ha ido con Cristo? El dolor de que se fue, sí, pero el gozo de que está con Cristo es inmediato, a diferencia de otros que no esperan saber dónde se encuentra su ser querido y puede que esté en el infierno. La diferencia es qué hizo cuando estuvo en la tierra, con vida. Como aquella mujer, aquella anciana que dijo: tráiganme flores ahora que las puedo oler, ahora que las puedo ver. No cuando me muera, ya no sirve para nada. Ahora es cuando tú tienes que tomar una decisión de tu vida en Cristo Jesús o de tu vida eterna en el infierno. Porque Pablo decía precisamente como aquellos otros. ¿Qué sucede con aquellos otros? Pues no tienen esperanza de vida eterna. Es sorprendente la esperanza que uno tiene. Es sorprendente, hermanos, el sentir interno, psicológico, mental que uno tiene cuando es cristiano. Sabe que tiene todas las de ganar. Sabe que si se mete un avión por el edificio que uno está, uno se va con Cristo. Y si sabes que si viene un dogmático o un terrorista a degollarlo, uno sabe que se va con Cristo después que el alma se haya retirado del cuerpo. Por eso la palabra del Señor, hablando a través de Pablo, dice: verdad digo, no les estoy mintiendo. Verdad digo, en Cristo, dice él, no miento. Y mi conciencia, dice Pablo, me da testimonio en el Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando una persona menciona el Espíritu Santo, hermanos, y lo pone como testigo de sus palabras, cuidado. Cuidado con lo que está diciendo, porque está poniendo como testigo al Santo de los santos, al Santo Espíritu de Dios. Pablo decía: es la verdad, te lo juro, aunque la palabra de Dios no dice que no podemos jurar, pero está diciendo: te lo prometo. Pongo mi mano en la Biblia si es necesario, te lo digo delante del Santo Espíritu de Dios. No miento.
Y luego dice estas palabras que llegan a hacernos temblar. Porque Él dice, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? Destinado a condenación eterna. Yo deseara ser destinado a condenación eterna, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cuando lo vemos en otra versión bíblica, dice, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo fue un apóstol llamado a los gentiles, no a los judíos. Pablo fue llamado a predicar a Europa, fue el primero que llegó, que llevó, no solamente que llevó, sino que llegó al Evangelio a Europa. Lo llevó a España, cruzó a Europa precisamente con el Evangelio en Atenas. Y sin embargo, él dice, yo prefiero ser maldito si pudiera llevar mis hermanos, los de mi raza, a Cristo Jesús. Wow. Cómo quisiera yo que pudiéramos nosotros pensar de la misma manera y de tener ese amor por los nuestros. Y de ver que cuando vemos a un homosexual vestido de drag con sus colores y danzándole al diablo, como quisiera yo que pudiéramos llorar porque sabemos que esa alma va al infierno eterno. Cuando vemos un matrimonio que está basado en la pelea, la discusión, y que tiene un esposo aquí, un esposo allá, o una esposa aquí, una esposa allá, y luego se divorcia de nuevo y se vuelve a casar, y luego se divorcia y después ya no se casa y viven juntos. ¿Cómo quisiera yo llorar por aquellas personas? ¿Cómo quisiéramos sentir lo que sentía Pablo al decir, ojalá yo me perdiera si pudiera pagar por la salvación de toda esta gente? Pero no es necesario, porque uno ya pagó, uno ya murió en la cruz, uno ya derramó su sangre por salvar a la humanidad. La decisión es personal, la decisión es única del individuo que quiere seguir el mundo emborrachándose más y más y terminando debajo de un vehículo chocado, o en la cárcel pudriéndose, o en el hospital por alguna enfermedad venérea. Lloramos por aquellos. La palabra del Señor dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quién está hablando? De los de su raza, de los judíos. Yo quisiera morir por ellos. No me es permitido ni puedo, porque ya murió uno que es suficiente para salvarnos. Pero Pablo continuaba diciendo, de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. ¿Y qué significan todas esas cosas? Significa que el pueblo judío lo tenía todo. Lo tenía absolutamente todo para ser salvos.
Tenía la adopción, lo cual significa que fueron escogidos. Escogidos como hijos de Dios y escogidos por Dios. Tenían la gloria, lo cual se llama la Shekinah de la gloria de Dios. Nosotros no la hemos visto, ellos sí veían la Shekinah, la gloria de Dios en el tabernáculo. Tenían el pacto abrahámico, mosaico y davídico que les prometía de que iban a ser salvos. Tenían la ley dada en el monte de Sinaí a Moisés, los 10 mandamientos, las leyes. Tenían el culto de cómo poder llevar a cabo un servicio, el sistema de culto, precisamente cómo se adoraba a Dios y la forma en que se adoraba. Tenían todo explicado de parte de Dios y tenían la promesa de que el Mashiach, Yeshua HaMashiach, iba a venir, el Salvador del mundo, el Mesías prometido para salvarles. Pero no entendían. Lo tenían todo, pero no entendían. Tenían una iglesia, pero no entendían. Tenían adoración, música que adoraba y alababa a Dios, pero no entendían. Se les hablaba y predicaba, pero no entendían. Se les llamaba a servicio durante la semana, pero no les importaba. Se les hacía un llamado para acercarse a Cristo, pero les daba lo mismo. Y no estoy hablando de los judíos. Porque la palabra del Señor dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Pero ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes? No todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Pero ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Que os apartéis de fornicación. Es el punto más claro de toda la Biblia. Pablo decía, yo prefiero ir al infierno si con eso pudiera lograr que mi familia acepte a Cristo. Pero ni le hablamos. Apenas les decimos un poquitito, porque si se enojan, no vamos a ir a la cruz, definitivamente. Pero mi pregunta para ti es, ¿sufres tú por los que se van al infierno? Un predicador muy conocido de los Estados Unidos decía, no puedo predicar del infierno sin ponerme a llorar. No puedo predicar de los perdidos sin sentir en mi corazón compungido porque no tienen esperanza eterna. ¿Logras tú sentir el dolor de los que se pierden en el infierno y los que mueren sin Cristo? Según las estadísticas, 130.000 personas mueren, un aproximado, día tras día. 130.000 personas mueren todos los días, pero de los 130.000, solamente 8% son evangélicos y el 92% mueren sin Cristo. Eso significa un aproximado de que todos los días mueren como 10.000 cristianos que van a la vida eterna y 120.000 que van al infierno, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, para ir terminando este sentir de Pablo, Pablo tenía una carga
muy pesada en su corazón. Y él decía que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Saben quién tenía también dolor? Moisés. Moisés tenía una gran carga en su corazón. Y orando a Dios, él decía, te ruego, Dios, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme a mí también. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Moisés no esperaba. El dolor de Moisés era tan grande que decía, perdona su pecado, y si no lo vas a hacer, ráeme ahora de tu libro de la vida. ¿Qué te pide Dios, hermanos? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué me pide a mí? ¿Venir a la iglesia los domingos? No. ¿Entregar tu diezmo? No. ¿Entregar tus dones? No. Eso es parte de un corazón agradecido. Se espera de un cristiano agradecido hacer eso y más. Dios no te pide ir al infierno por ellos. Dios no te pide que le pidas a Él que borres tu nombre del libro de la vida. No se puede. Dios no está en el juego de dar la salvación y después quitarla porque ya no está contento, no está alegre contigo. Pero sí te pide que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Sí te pide que los enfuerces a entrar, que los llames, que les hables a tiempo y afuera de tiempo. Y si es necesario, que los redargullas. Porque la palabra del Señor dice, si se sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Un alma. Un alma. No se está hablando de una humanidad, un alma. Años atrás, el jefe mío, un sargento en una isla donde yo trabajaba, me dijo, Corporal, ¿eres tú cristiano? Sí, mi sargento, soy cristiano. Dijo, quiero conversar contigo. Y se fue manejando en el carro conmigo adentro. Yo creo en la pirámide, me dijo, no en Dios. Y continuamente, yo trabajaba durante la noche, continuamente íbamos patrullando y él me pedía que yo le hablara de Dios. Al final, pasaron meses, mi sargento pasó a arrodillarse al frente en una iglesia. Lloraba como un niño aquel hombre hecho de hierro. Lloraba como un niño. Había aceptado a Cristo. Se convirtió su esposa, sus hijos, su familia. Y fue un hombre de gran testimonio. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer con aquella alma, una alma. Dios la puede multiplicar. Y muchos pueden ser los salvados por un pequeño esfuerzo que tú hagas, como el centinela, como el guardia, que tiene la responsabilidad de avisar. Vamos a ponernos de pie.